Ingeniero César Cedeño y quienes visualizan este video reciban un cordial saludo de quien les habla, Viviana Intriago Sabando. A continuación de la exposición de mi compañero Ronald Valencia, dentro de casos Google, expondré middleware o almacenamiento Chubby. Chubby es un servicio central de la infraestructura de Google para coordinación y almacenamiento que provee acceso sincronizado a actividades distribuidas, tal como bloqueos, semáforos, exclusión mutua, entre otros servicios de archivos para archivos de tamaño pequeños, y complementa a GFS, que son servicios de archivos de Google, servicios de nombre también dentro de Google, y servicios de elección de réplicas para lectura y escritura. Puede parecer que no cumple el principio de simplicidad, sería hacer una sola cosa bien hecha, pero en el fondo todas sus capacidades se derivan de un servicio central de consenso distribuido, Paxos. Chubby comenzó como un sistema de bloqueo de archivos o concurrencia pesimista, evolucionando a una API para archivos pequeños. Entre ellos tenemos acceso sincronizado, Acquire, Reacquire y Release, servicios de archivo. Entre ellos tenemos operaciones generales y operaciones de archivo. Dentro de operaciones generales, Open, Close, Delete. Entre operaciones de archivo, Get Stat, Get Content en Stat, Read Dir, Set Content y Set ASL. La elección de réplicas primarias en un sistema de réplicas, es decir, primaria y respaldo, tenemos que la elección de la réplica primaria se hace en base a un consenso mediante el algoritmo Paxos. El almacenamiento Chubby Paxos. El algoritmo Paxos permite consensuar de manera distribuida un determinado valor en un sistema asíncrono. Este requiere de un coordinador. Se asume que el coordinador puede fallar y puede haber varios coordinadores coexistiendo. Google utiliza este algoritmo para asegurar la consistencia entre réplicas de archivos. El valor de consenso se refiere a la actualización y los procesos son réplicas que contiene el archivo. Elección de un valor. S1 mayor que S2 o SR mayor que SR, es decir, mayor que el último valor acordado que tiene. S1 mock n igual a I es único entre todas las réplicas. P manda un mensaje por propose S a un quórum de réplicas, un número mínimo suficiente de réplicas para obtener consenso. Las réplicas del quórum responden promise si no han recibido un número mayor. No se comprometerán con S menores que S. De ahora en adelante, promise más S si ya se ha comprometido con un S menor. Add si ya se ha comprometido con un S mayor. Si el coordinador recibe suficientes mensajes promise, determina como valor de acuerdo el mayor valor al que se haya comprometido el quórum, si existe, o el que él propuso, si no. Acá tenemos una gráfica de lo que acabamos de decir, la elección de un coordinador. El coordinador propone y luego las réplicas vuelven al coordinador. Es una secuencia. Dentro del almacenamiento Chubby Paxos también tenemos diseminación del valor. Así que el coordinador envía accept con el valor elegido al quórum. Todo miembro del quórum debe enviar un add y el coordinador espera indefinidamente para recibir una mayoría de adds. Si una mayoría de réplicas ha hecho add, se ha logrado el consenso. El coordinador hace un broadcast con el mensaje coming para notificar a todas las réplicas el acuerdo. Si no, el coordinador abandona la propuesta y el proceso reinicia, tal como vimos en la gráfica anterior. Dentro de consenso tenemos que en ausencia de fallos está asegurado con fallos la caída del coordinador o de una réplica o mensajes perdidos o duplicados. También se asegura para la elección de números de secuencia al elegir coordinador por el mecanismo de quórum. Si se acuerdan dos mayorías, debe haber al menos una réplica en común que votó por ambas. Dentro de terminación, el algoritmo podría no terminar si dos candidatos compiten incrementando continuamente sus números de secuencia. Consistente en el teorema de imposibilidad de consenso distribuido en un sistema asíncrono con un proceso que falle. Eso dijo Fisher en 1985. Almacenamiento Bigtable. GFS o sistema de archivos de Google es un sistema de almacenamiento de archivos grandes, pero planos no indexados, accedidos secuencialmente.
Dentro de la necesidad de acceso estructurado a los datos, es una base de datos distribuida, es difícil de escalar y tiene bajo rendimiento y no necesita toda su funcionalidad. Bigtable mantiene el modelo de tablas de una base de datos, pero simplifica la interfaz, centrándose en un almacenamiento y recuperación eficiente. Cada tabla suele estar en el rango de los terabytes. Las tablas estarán almacenadas mediante sistemas de archivos de Google Chubby. Cada tabla se accede a través de 3 dimensiones: la fila, que es quien indica el objeto, la columna, que indica el atributo, y timestamp, que indica la versión, siendo la más reciente la primera, es decir, fila. Una Bigtable ocupa varios terabytes. Para su almacenamiento se divide en tabletas de 100 a 200 megabytes. Cada tableta se almacena como un conjunto de archivos en un determinado formato. La infraestructura de Bigtable se encarga de la división, reconstrucción en tabletas. La infraestructura de los archivos de los sistemas de archivos de Google se encarga del almacenamiento de las tabletas. Y la infraestructura de Chubby se encarga de la monitorización de sus estados y del balanceo de carga. Computación MapReduce. La infraestructura de almacenamiento y comunicación maneja grandes conjuntos de datos distribuidos. Necesitamos operar con esos datos de manera distribuida. MapReduce es un modelo de programación para aplicaciones que oculta al programador los aspectos distribuidos, entre ellos paralización, recuperación de fallos, administración de los datos, balanceo de carga. MapReduce sigue el patrón clásico en la computación en paralelo: dividir los datos complejos en trozos simples, realizar el cómputo de los trozos simples obteniendo resultados intermedios separados y unir los resultados intermedios en el resultado final. Un ejemplo, sumar todos los elementos de una matriz 10×3 por 10×3. Dividimos la matriz en 100 matrices, es decir, 100 por 100. 100 procesadores calculan las sumas parciales. Se hace la suma total a partir de las 100 sumas parciales. MapReduce utiliza para la paralización en 4 pasos. Divido los datos en trozos de igual tamaño. Map, para cada trozo, realiza la operación paralelizada produciendo uno o más pares, clave, valor. Se ordenan los pares intermedios según sus claves, y Reduce se obtiene el resultado final fusionando los pares intermedios. Como ejemplo tenemos contar el número de veces que aparecen 1 más palabras. Se divide el conjunto de texto en el que buscar map para cada subconjunto. Cada vez que se encuentra una de las palabras buscadas, se emite un par palabra, 1. Se ordenan todos los pares según la clave palabra, y Reduce se encuentra el número de pares para cada palabra. MapReduce se implementa en una biblioteca que oculta los detalles asociados con la paralización y la distribución. Construida sobre RPC y GFS principalmente, es habitual usar como entrada y salida tablas de Bigtable. El programador solo tiene que centrarse en especificar las funciones map y reduce. Este modelo de programación ofrece varias ventajas. Entre ellas, simplifica el código de los programas y la fase de indizado pasó de 3.800 a 700 líneas de código. Facilita la actualización y comprensión de los algoritmos y separa la lógica de la aplicación de las tareas de distribución. Computación SATSAL es un lenguaje de programación para realizar análisis de datos en paralelo en la arquitectura física de Google. Se basa en su arquitectura. MapReduce para ejecuciones en paralelo. GFS para el almacenamiento de datos y Protocol Buffer para obtener un formato común. Simplifica la construcción de programas más allá de MapReduce, programas de 10 a 20 veces más pequeños, y utiliza un patrón de paralización similar. Los datos de entrada o data están compuestos de registros que son separables y procesables en paralelo por filtros, produciendo datos emitidos. Los agregados fusionan los datos emitidos en el resultado. Tenemos una gráfica de lo que acabamos de decir. Las ventajas sobre MapReduce vienen principalmente de tener una sintaxis más amplia que las funciones MapReduce. Por ejemplo, existe un conjunto de agregadores predefinido tales como
sum para sumar todos los valores emitidos, collection para construir un conjunto con los valores emitidos y otros de naturaleza estadística como quantile o top. Google. La infraestructura de Google es un buen ejemplo de casi todos los problemas distribuidos y de su resolución mediante distintas aproximaciones. Al diseñar un sistema distribuido es esencial identificar los requisitos primordiales para nuestro sistema, diseñar una plataforma acorde a dichos requisitos, aprovechar las soluciones distribuidas existentes o bien la teoría detrás de ellas. Google diseña sus propias soluciones distribuidas basándose en soluciones conocidas, poniendo máxima atención en la escalabilidad y la fiabilidad. Para su motor de búsqueda usa 3 componentes que recorren la web: crawler, la analizan, indexer y priorizan ranking. Para la comunicación tiene una solución ad hoc basada en RPCs y una serialización específica más ligera que XML o Protocol Buffer. Para el almacenamiento distribuido utilizan un sistema de archivos GFS similar a NFS, pero especializada en grandes archivos. La consistencia se asegura mediante Chubby, una versión del algoritmo Paxos de Lamport. Para la computación distribuida, la solución es un MapReduce, que se optimiza con operaciones predefinidas de reducción Saxar. Concluimos con el Data Center de Google. Bueno, gracias amigos por ver nuestro video.